Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Hay bendición de Dios sobre tu vida en esta hora. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, que la palabra hoy se cumple en nuestra vida. Ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Allí envía Jehová bendición y vida eterna. Oh, sí, Señor, aleluya. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor, en esta noche. Bendecimos tu nombre, Señor, glorificamos tu nombre y te damos gracias. Así como estamos, vamos a darle gracias al Señor que nos ha permitido llegar a esta casa, casa de bendición, porque es casa que trae palabra a nuestras vidas. Gloria a Dios. Oremos para comenzar. Te alabamos, Señor, en esta noche, pidiéndote, Padre amado, primeramente que seas tú, Señor, el que te glorifiques, que seas tú, Señor, glorificándote en esta noche. Y me paro yo, Señor, en este lugar simplemente, Señor, como un instrumento tuyo, Señor, en obediencia, y pidiéndote, Padre amado, que seas tú hablando a cada uno de nosotros, Señor, así como lo has hecho primeramente a mi vida, Padre. Así te pido, mi Dios, que esta palabra caiga, Señor, en tierra fértil y que podamos nosotros, Señor, entender al llamado que tú estás haciéndonos. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria a Dios. El Señor bendiga en esta noche a cada uno de los misioneros, ¿verdad?, de esta iglesia. Yo sé que todos somos misioneros. En este año yo me gozaba mucho de ver ese gran número, ¿verdad?, de misioneros que se presentaron para ir a este viaje. Yo sé que el Señor estuvo con ellos en todo el tiempo que ellos fueron a servirle, pero nos quedamos un buen grupo, ¿verdad?, orando. Otros, como dice hermana Patti, hay tres clases de misioneros: el que da, el que va y el que ora. Y sí, misioneros somos todos, porque el llamado el Señor lo ha hecho para cada uno de nosotros. Desde el momento que el Señor tuvo misericordia y nos alcanzó y nosotros aceptamos al Señor como su Salvador, desde ese momento Él nos llama para que nosotros seamos esos misioneros. Gloria a Dios. El tema que yo traía para esta noche es: ¿para qué Dios te ha llamado? Yo sé que muchos acá le han preguntado al Señor: Señor, ¿para qué tú me has llamado? Pero hay muchos que venimos a veces a la iglesia y tal vez no nos hemos tomado ese tiempo para decirle al Señor: Señor, ¿yo para qué te estoy sirviendo en este momento? ¿Para qué tú me estás llamando? Y buscaba yo en el diccionario y dice que ¿qué significa un llamado? Y el llamado de Dios principalmente. Dice que el llamado de Dios es una invitación muy especial que Dios nos hace para seguirlo, para vivir una vida de fe, de servicio y a cumplir un propósito específico en el reino, ya sea a nivel personal o a nivel ministerial. Yo no sé, cuando usted ha recibido una invitación, ¿verdad?, de algo, alguien muy especial, ¿cómo usted se siente? Feliz, ¿verdad?, cuando usted recibe aquella tarjeta que le están dando, invitándolo. Imagínese ahora usted cómo nos deberíamos de sentir cuando el Señor nos hace esa invitación. Si aquí en la tierra nosotros nos sentimos privilegiados de que nos hayan invitado a algo muy importante, ¿cómo deberíamos mucho más sentirnos especial de que el Señor nos haga esa invitación? Primeramente, hacernos el llamado a ser salvos, porque en su gran misericordia hemos sido salvos.
El llamado de Dios dice, para los cristianos, dice, los cristianos somos llamados a usar los dones y los talentos que Dios nos da para servir a los demás, ya sea en la iglesia o en el mundo, ya sea en la iglesia o para donde Dios lo envíe a servir. Y qué ejemplo más grande el que nosotros tuvimos o tenemos, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra y Él no vino a ser servido, Él vino a servir y sirvió a todos los que se le acercaron a Él. Cuanto más nosotros que recibimos este llamado, ¿verdad? Dios llama a sus hijos a compartir las buenas nuevas del Evangelio con otros, para que ellos también puedan conocer a Jesús y puedan también experimentar lo que es la salvación. Gloria a Dios. ¿Cuántos en esta noche de los que estamos aquí hemos recibido esa invitación de parte del Señor? Yo creo que todos hemos recibido esa invitación. No sé si hay alguno en esta noche que no conozca del Señor. Y si no conoce del Señor, levante su mano. Quiero saber quién de ustedes no conoce todavía al Señor. Creo que todos, ¿verdad?, conocemos al Señor y todos hemos recibido este llamado. Gloria a Dios. Quiero leerles la palabra de Dios antes de continuar, ¿verdad? Y dice el tema que yo ponía, que le puse a esta palabra que yo quiero compartir con ustedes: ¿para qué Dios nos ha llamado? ¿Para qué Dios lo llamó a usted? Y quiero que leamos en Primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 21. Y dice la palabra de Dios: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Para estos fuisteis llamados, porque también Cristo, dice, padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. Como les decía al principio, ¿quién es nuestro mayor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo? ¿Para qué fuimos llamados? El Señor nos ha llamado a cada uno de nosotros para que sirvamos a otros. El Señor nos ha llamado para que sirvamos a otras personas. El Señor nos ha llamado para que sigamos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. El Señor nos ha llamado para hacer el bien, pero también a sufrir por ello. Nos ha llamado el Señor a tener la paciencia al sufrir por hacer el bien. Todos estos puntos que yo tomaba, podemos verlo que nuestro Señor Jesucristo, Él lo padeció. Él padeció todo hasta que llegó a la muerte, hasta que llegó a la cruz del Calvario. Hasta entonces Él, desde que llegó a la tierra, Él fue perseguido. Desde que Él nació fue perseguido, que lo querían matar. Y llegó Él todavía a llevar a cabo su ministerio. Y fue allí mucho más la persecución para Él por hablar las buenas nuevas de su Padre. Entonces, ¿qué ejemplo mayor el que nosotros tenemos de seguir a nuestro Señor Jesucristo? Que Él vino a hacer todo esto. Él vino a servir. Él vino a sanar, Él sufrió, Él murió por usted y por mí. Ahora quiero darle un ejemplo, no me voy a extender mucho, solamente quiero darle algo sencillo, que lo entienda y que entendamos el llamado que también el Señor nos ha hecho. Y quiero llevarlo, quiero darle por ejemplos de la palabra de Dios, de personajes de la Biblia, ¿verdad?, que recibieron ese llamado. Y nosotros conocemos a muchos de todos esos personajes que fueron llamados de parte de Dios. Y a mí me ha llamado siempre la atención, ¿verdad?, el llamado que Dios le hizo a Abraham. Como sabemos, yo no le voy a contar la historia de cada uno de ellos porque yo sé que
todos la conocemos, pero sí quiero mostrarle que el Señor llamó a Abraham a que saliera de su tierra, que saliera de su parentela. Pero ¿con qué propósito el Señor le hacía este llamado a Abraham? Le hacía ese llamado porque el Señor tenía grandes cosas en la vida de él, pero en el ambiente en donde él vivía, el Señor sabía que él no iba a poder realizar el trabajo que Dios le iba a dar a Abraham. Por eso le dice que salga de su tierra y de su parentela. Él fue obediente porque salió sin preguntarle al Señor hacia dónde lo llevaba, pero el Señor ya le había hecho una promesa. Cuando el Señor nos ha llamado a nosotros, nos ha dado muchas promesas y las tenemos acá. Todo es cuestión que nosotros lo leamos y conozcamos todo lo que el Señor a nosotros nos ha prometido. Otro ejemplo que les traigo es Moisés. Moisés fue un hombre que se crió en Egipto, padeció, hubo una muerte que él ocasionó en Egipto, huyó de Egipto hacia el desierto. El Señor lo mandó al desierto con un propósito porque lo estaba preparando. Usted que ha sido llamado de parte del Señor, el Señor tiene propósitos grandes en sus vidas. El Señor tiene propósitos en cada uno de ustedes, en cada uno de nosotros, así como los tuvo con ellos. Sabía él lo que había hecho, Dios sabía lo que él había hecho, pero a Dios no le importó, porque el propósito de Dios estaba en que él tenía que realizar otro trabajo que el Señor iba a poner en las manos de él. ¿Y a dónde preparó a Moisés? Lo preparó en el desierto. No lo dejó en Egipto con las grandes grandezas que él tenía, con sus grandes, comodidades. Él tenía que comer, él lo tenía todo en ese lugar. Pero lo llevó a otro lugar en donde él se tenía que preparar. Y me llama mucho la atención de estas personas que el Señor ha llamado, que cuando Él los llama, ellos están haciendo un trabajo. Ellos no están durmiendo cuando el Señor los llama. Están haciendo un trabajo y como les decía, el Señor nos ha llamado para servir a otras personas. Moisés estaba sirviendo en el desierto, cuidando las ovejas de su suegro Yetro. No eran ni de él las ovejas que él estaba cuidando las ovejas de otra persona. Llamó a Abraham, también estaban trabajando en el campo. Llamó a David, llamó así a muchos de los que sí estaban haciendo algo. ¿Está usted haciendo algo para el Señor ahora? ¿Está sirviéndole usted a otros? A veces nos gusta que nos sirvan, es bonito que nos sirvan, ¿verdad? Pero el Señor nos ha llamado a servir, no a ser servidos. Y para cumplir ese propósito que el Señor tiene en la vida de nosotros, tenemos que estar trabajando, tenemos que estar realizando algo en la vida del Señor. Y muchos de ellos que recibieron el llamado del Señor, como José, Caleb, Job, Pablo, y así yo le puedo dar el listado de todos los personajes que el Señor llamó con un propósito. Y lo podemos ver por medio de la palabra, que ese propósito que el Señor tenía en la vida de cada uno se cumplió. Déjeme decirle que el propósito que el Señor tiene en la vida de usted se va a cumplir. Ese propósito se va a cumplir. Gloria a Dios. Te alabamos, Señor. En ese llamado que ellos recibieron, ellos tuvieron muchas dificultades. Abraham salió de donde el Señor le había dicho que saliera, pero se llevó a su padre. Allí hubo un poquito, ¿verdad?, de no mucha obediencia. Y lo primero que implica aquí, para que nosotros veamos la bendición y el propósito de Dios, es ser obedientes. La obediencia. Cuando él salió de Ur, él salió con su padre.
No se cumplió en ese momento el propósito que Dios tenía, o de cumplirse rápido, luego, como lo quiera decir, porque se llevó a sus padres y ellos adoraban otros dioses. Entonces el Señor desde un principio le había dicho que tenía que dejar a sus padres. Y en obediencia lo hizo de esa manera. Pero en el trayecto de su vida, Él sufrió. Sufrió muchas y muchas y muchas de las que usted también ha venido sufriendo. Déjeme decirle de que el recibir este llamado, el de aceptar al Señor, el de ser salvo, el de comenzar a trabajar al Señor, no va a ser fácil, porque no es fácil. Usted va a enfrentar enfermedades, usted va a enfrentar críticas, usted puede perder su trabajo, usted puede pasarle cuanto el Señor le quiera dar, pero déjeme decirle que lo que usted esté pasando o lo que venga en el trayecto de su vida no va a ser perecedero, eso va a ser pasajero, porque el propósito de Dios se va a cumplir. ¿Qué tenemos que ser? Obedientes. Llamó el Señor a servir a todos, y cuanto fueron todos ellos llamados, ellos estaban sirviendo, como les decía, a otras personas. El Señor nos llamará, te llamará, así como ha llamado a muchos aquí a predicar, ¿verdad? Y los va a llamar a llevar las buenas de salvación, así como llevó a este grupo maravilloso que se fue. Yo me gozaba y yo le decía al Señor en mi oración: Señor, úsalos de una manera especial, aquellas personas que van por primera vez y que se puedan gozar. ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque el sueño más grande de mi vida es ir a un viaje misionero. Pero tenemos que hacer el trabajo aquí, aunque nosotros de acá no podamos salir. ¿Sabe por qué? Porque aquí también hay misiones. Aquí en este país hay mucha necesidad. Entonces, si nosotros no podemos salir, aquí podemos trabajar. Aquí podemos trabajar. Usted le está hablando a su compañero de trabajo de la palabra del Señor. Le está poniendo el plan de la salvación. Ese es el trabajo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y a veces nos cuesta hacerlo. Sabiendo nosotros, conociendo la palabra, que esta persona no conoce del Señor y que si esta persona se muere, solo tiene dos caminos, tiene que ir al cielo o al infierno. Y sabiendo nosotros que si no conoce del Señor y muere y va al infierno, va a ser responsabilidad de nosotros por no haber hablado, por no haber obedecido, la obediencia primeramente. Y muchos de los personajes que hay en la Biblia, podemos hablar mucho del apóstol Pablo, cuando el apóstol Pablo recibió el llamado de parte del Señor y él en obediencia dejó todo y salió con las misiones a fundar iglesias, como se ha hecho esta iglesia. Ha salido a fundar iglesias a otros lados que hasta el día de hoy todavía se les ayuda. Que Dios bendiga a todos aquellos, ¿verdad?, que siempre están dispuestos a salir, como decía nuestro hermano, a pagar por ese viaje, porque cada uno se paga su viaje. Cada uno lleva una maleta para ir a repartir allá donde hay necesidad. Y cada uno va dispuesto para llevar las buenas nuevas de salvación. Gloria a Dios. Y hay muchos obedientes. ¿Cuántos obedientes hay en esta casa? Tenemos que ser obedientes, hermanos. Y yo les voy a poner un ejemplo. Cuando a nosotros nos llaman a servir aquí en la iglesia, a veces nos hacemos los rogados. Perdone si yo no quiero ofender a nadie, solamente quiero decirle que a veces recibimos el llamado de parte de Dios y nos hacemos los sordos. Nos queremos esquivar del trabajo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Queremos hacer lo que nosotros queremos y no a lo que el llamado del Señor nos ha dado. Si el Señor nos ha dado un ministerio para que nosotros trabajemos
Y es un ministerio pequeño, hermano, en donde solamente tenemos que venir a servirle a nuestros hermanos acá y no lo hacemos. ¿Cómo nos va a mandar el Señor a tierras lejanas a llevar las buenas nuevas si no estamos dispuestos a trabajarles al Señor? No estamos dispuestos. No hay aquel deseo en nuestro corazón de servir. Pero después, cuando nos apartamos o nos quitan o nos alejamos del ministerio que nos han dado, el corazón duele no haberle servido al Señor como nosotros le teníamos que haber servido. Duele, hermanos, duele el corazón no trabajarle al Señor como le tenemos que trabajar. Por eso dice que tenemos que ser obedientes. Pero hubo uno que la palabra de Dios me menciona y de este le voy a hablar un poquito más. Hubo uno que fue desobediente y yo sé que usted sabe quién es. Una vez le impartía yo una clase a los niños y yo les decía, era una clase misionera y yo les decía a los niños, ahora les voy a hablar del profeta desobediente. Y levantaron como 5 o 6 las manos y me dijeron, es el profeta Jonás. Ya sabían quién era, ya lo conocían. Y pueda que tal vez haya algo otro que no haya obedecido, ¿verdad? Como Jonás. Pero qué profeta más desobediente, ¿verdad? A veces nosotros somos así. A veces nos comportamos como el profeta Jonás. Que el Señor nos dice, vas a ir aquí, y yo digo, no, yo voy a ir aquí. Y nos va mal, porque usted conoce la historia de Jonás. A Jonás el Señor lo llamó. El Señor lo llamó a llevar las buenas nuevas de salvación. Y quiero leerle, antes de comenzar a ponerle a Jonás como ejemplo, que leamos en la Biblia en Jonás. Gloria a Dios. Jonás capítulo 1, versículo 1 al 5. No sé si lo tenemos ahí en la pantalla. Y dice la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive. Oiga bien el llamado que le hizo el Señor a Jonás. El Señor fue bien específico con Jonás y le dijo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía de Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Así como le llama el Señor a Jonás, así nos está hablando el Señor en esta noche. Levántate y lleva las buenas nuevas de salvación. ¿Qué hizo Jonás? La misión de Jonás era bien específica de parte del Señor y le dijo, ve a Nínive a predicar el evangelio. ¿Qué dijo Jonás? Yo no voy a Nínive, porque él no quería hacer el trabajo que Dios le estaba mandando. Si usted sigue leyendo la palabra, ¿verdad? Capítulos más después de este que yo les leo esta noche, ustedes van a leer toda la historia, yo sé que ya la conocen, ¿verdad? En donde dice que Jonás huyó de donde él estaba a otro lugar. Él buscaba, yo me imagino que buscaba un lugar alto, lejos, en donde ver, el Señor ya le había dicho que Nínive tenía 40 días para que ellos se arrepintieran. No sé en ese momento cómo se sentía Jonás.
enojado, estaba molesto, o qué era lo que a él le molestaba en su corazón, que él no quería que ese pueblo fuera salvo. Él no quería, yo me imagino, ¿verdad? Yo lo pienso, le estoy, ¿verdad?, diciendo como yo lo pensaba. Yo digo, ¿qué había en el corazón de Jonás para no querer que estas almas fueran salvas? Eran más de 120,000 personas que habían en ese lugar. No era un pueblo pequeño, era un pueblo grande, en donde el Señor lo estaba mandando, ¿verdad?, para que ese pueblo fuera salvo. Pero no había amor, primeramente pienso yo, en el corazón de Jonás no había amor. Cuando nosotros no hablamos de la palabra del Señor, de explicar, de expresarle a la persona las buenas nuevas de salvación, ¿será que no hay amor en nuestro corazón? Yo esta mañana oraba y en mi oración yo le pedía perdón al Señor. Yo le decía, Señor, perdóname porque a veces hemos tenido personas tan de cerca y por temor o qué sé yo, no hemos hablado, ¿verdad?, a las personas. Pero aquí en este momento yo siento que Jonás no tenía temor, él tenía enojo en su corazón. Y a veces nosotros, sirviéndole al Señor dentro de la congregación, dentro de la iglesia, cuando hay enojo en nosotros, no hacemos las cosas bien para el Señor. Queremos hacerlas a nuestra manera. Nos enojamos a veces, no estamos de acuerdo con algo que se nos ha dicho, con algo que se nos ha hecho, no estamos de acuerdo. Pero déjeme decirle que aunque usted haga berrinche como un niño de 5 años, el propósito de Dios se va a cumplir. El propósito de Él se va a cumplir. Que lo hagamos más largo es otra cosa, pero el propósito siempre se va a cumplir. En este momento de tempestad que ellos se encontraban, la palabra dice que Jonás lo que hacía en el barco, ¿qué estaba haciendo? Durmiendo. A este tiempo, lo hablo en general, no lo hablo solamente por esta iglesia. La iglesia está durmiendo. La iglesia de Cristo está durmiendo. ¿Sabe, mi hermano? Hay país, no recuerdo la noticia, yo oía de este país en donde habían matado 90 misioneros. Pero ahora las noticias se dan y a nosotros como que maten 90 misioneros, como que ya no se nos da nada, ¿verdad? Como que el corazón de nosotros ya está llegando a ese nivel. No, el Señor nos habla en esta noche para que nosotros tomemos acción. Tomemos acción y nos levantemos. Nos levantemos con ese poder que el Señor nos ha dado para llevar las buenas nuevas de salvación. Jonás no quería que ese pueblo se salvara. Jonás no quería que ese pueblo, que el Señor tuviera misericordia de Dios. La palabra de Dios sigue que el Señor le dio una calabacera a Jonás para que descansara en esa noche bien frondosa, ¿verdad? No aguantó sol, dice, en ese tiempo, pero cuando el gusano se comió la calabacera, dice que hasta renegó por ella. ¿Cuántos de nosotros nos comportamos de esa manera como Jonás? Que a veces las cosas no nos han costado nada y hacemos berrinches. Hacemos berrinches, no nos han costado nada, pero ¿sabe cuál es el propósito del Señor? Que nosotros nos levantemos, que nosotros tengamos ese amor, que nosotros tengamos esa pasión por llevar la palabra de Dios, que nosotros tengamos esa pasión por ganar las almas para Cristo. Gloria a Dios. La misión de la iglesia, mi hermano, es alcanzar las almas. Y muchas veces, como le decía, la iglesia está dormida. Yo sé que la iglesia aquí no está dormida. La iglesia aquí se activa cuando va a hacer un viaje misionero. La iglesia aquí se activa porque todos oramos, todos damos y muchos van. Que Dios bendiga a los que van, porque como decía nuestro hermano Antonio, toman de su tiempo para llevar las buenas nuevas de salvación. Vienen dificultades, sí, vienen dificultades, porque el enemigo no está de acuerdo en que usted se levante y se ponga en esa brecha para llevar las buenas nuevas de salvación.
Así como Jonás pasó ese momento de tempestad en ese barco, nosotros también vamos a sufrir momentos de tempestad. Pero allí está siempre el Señor. ¿Por qué? Porque en el momento que Jonás desobedeció, tomó este barco, se bajó al fondo del barco a dormir y esa tempestad venía y ese barco estaba que se hundía. Por la decisión de Jonás, se llevó detrás de él, por decir, a otras personas que no tenían nada que ver con la desobediencia de Jonás. Y a veces nosotros, por ser desobedientes en no atender el llamado del Señor, nos llevamos a otras personas en el encuentro que nosotros no queremos que tampoco sufran, ¿verdad?, por la mala decisión que nosotros tomamos. Pero no importa la tempestad ya se calmó porque el Señor tenía cuidado de aquellas personas que iban en ese barco. Jonás, ¿qué pedía? Que se muriera, que lo mataran, que lo tiraran al agua, porque se quería morir. A veces nosotros estamos que como no queremos hacer el trabajo que el Señor nos ha mandado, a veces queremos huir y nos vamos, nos alejamos de la presencia del Señor. Qué triste es cuando el Señor nos llama a hacer algo y en vez de ponernos en la brecha a trabajar y preguntar, hermano, ¿en qué le ayudo? ¿Qué hago? Pastora, ¿qué quiere que haga? Mejor nos vamos. Qué triste es cuando nos alejamos de la presencia del Señor. Pero el Señor no se va, el Señor siempre está ahí. Porque el Señor tuvo que usar hasta aquel pez grande para sacar a Jonás a donde se había ido a meter y llevarlo a donde tenía que ir. O sea, que hagamos lo que hagamos, el Señor nos va a llevar a donde Él nos quiere llevar. Ese propósito se va a cumplir. No importa lo que nosotros pensemos, lo que nosotros hagamos, pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Pedirle a Dios que nos ayude a seguir adelante. Pedirle a Dios que en este llamado que Él nos ha dado, nosotros no podamos retroceder, que nosotros sigamos adelante. Que así como lo han hecho hasta el día de hoy, los misioneros que han viajado, lo sigan haciendo. Y el Señor les va a recompensar en grande. Porque la recompensa viene de parte del Señor. La recompensa no viene de nuestra pastora. La recompensa viene del Señor que está allá en los cielos. Él es el que le va a multiplicar. Como les decía esta mañana, yo le pedía perdón al Señor y yo le decía, Señor, perdóname, porque a veces me enfoco en otras cosas y no me enfoco en lo que tú quieres que yo haga. Pero aquí estoy, aquí estoy. Así como tuviste misericordia, le digo, de Jonás, que desobediente y lo volviste a llamar en tu gran amor y en tu gran misericordia. Así me llamas a mí, así llamas a muchos. Así fue el Señor en su gran misericordia. Él fue a la cruz del Calvario para llevar a morir en aquella cruz por todos nuestros pecados. A Él no le importa en qué, en cuánto nosotros hemos fallado. Él murió en aquella cruz por usted y por mí. Padeció en aquella cruz por usted y por mí. Gloria a Dios. Ya voy a terminar. Yo sé que están cansaditos. Pero ¿qué les quiero decir yo en esta noche? La iglesia necesita apasionarse por las almas. La iglesia necesita tener amor por las almas. La iglesia necesita tener esa pasión de ir y llevar las buenas nuevas de salvación. ¿Sabe por qué, mi hermano? Porque el mandato que el Señor nos ha dado es que nosotros vayamos a todo el mundo y llevemos las buenas nuevas de salvación. Con la gran misericordia que el Señor ha tenido con usted, el poder que a usted le ha dado el Señor, ya sea para sanar, ya sea para hablarle a alguien que no quiera vivir, hablarle a alguien que está perdiendo su matrimonio. Usted tiene el poder para hablarles del gran amor y de la gran misericordia que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros.
Pónganse de pie. Yo termino con esto. Solamente le pido al Señor que nos ayude cada día, que nos ayude cada día a ponernos en esa brecha, que nos ayude, hermanos, a buscar cada día la presencia del Señor, que nos ayude a que nosotros llevemos las buenas nuevas de salvación. A veces nos afanamos en hacer otras cosas y no por el amor a las almas. Déjeme decirle que cuando nosotros nos vayamos con Cristo, no nos vamos a llevar nada. Nos vamos a llevar nomás el gozo que nosotros vamos a recibir aquí para ir a alabarle al Señor allá en el cielo. Eso es lo que nosotros vamos a seguir practicando, a gozarnos en este lugar para llevar las buenas nuevas de salvación y estar allá en el cielo junto al Señor. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Gracias te doy, mi Dios, porque tú hablaste a mi vida, Señor, y yo sé que a más de alguno has hablado, Señor, en esta noche. Padre amado, ayúdanos a ser obedientes cada día, Señor. Ayúdanos, Señor, a hacer el trabajo que tú has puesto en nuestras manos. Ayúdanos, Señor, a ir y predicar el evangelio a toda criatura. Ayúdanos, Señor, a ponernos en esa brecha, mi Señor. Como decía nuestro hermano, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Ayúdanos a ser esos obreros, Señor, que estemos dispuestos a servirte, Señor. Ayúdanos a ser, Señor, estos obreros que pusiste, Señor, a trabajar en cualquier ministerio, que podamos desempeñar ese trabajo, Señor. Ayúdanos, Padre, cada día a buscar tu rostro, Señor, y poder oír ese llamado, Señor, que tú has hecho a cada uno de nosotros, Padre. Que cada uno podamos preguntarnos, Señor, ¿para qué tú nos has llamado en esta noche? ¿Para qué tú nos has llamado? ¿Para qué tú nos estás preparando en este momento, Señor? Gracias te doy, mi Dios, en esta noche. Pregúntele usted al Señor para qué el Señor lo ha llamado. Pregúntele al Señor para qué Él lo está preparando en este momento que usted está sirviendo. Pero déjeme decirle, el propósito del Señor sí se va a cumplir. Gracias te doy, mi Dios.